Muy buenas, opositores. Tanto si lleváis un tiempo estudiando como si acabáis de empezar, ya seréis conscientes del enorme con mayúsculas volumen de datos que tenéis que memorizar. Plazos, resoluciones, órganos, cifras, nombres de leyes, características técnicas, funciones de programas informáticos. ¿Las soluciones habituales ante esto? Esquemas, subrayadores de colores, resúmenes, reglas mnemotécnicas, palacios de la memoria, generar emociones, asociaciones de números y letras, rezar a la Virgen y comer rabitos de uva. ¿Sabéis qué? Nada de eso funciona. El cerebro humano es una máquina poderosa, pero hay algo en lo que no es demasiado bueno: memorizar. Irónico, ¿verdad? La facultad intelectual más demandada en una posición es aquella en la que no destacamos como especie. No somos elefantes. Pensadlo por un momento. ¿Cuántos exámenes habéis hecho en el colegio, el instituto y la universidad para olvidar el 90% de lo estudiado un par de días después? ¿Cómo de fácil os resulta aprender la letra de una canción, un argumento de una novela o película? ¿Y cuánto os cuesta memorizar fechas históricas para la asignatura de ese profesor gris que nunca gastaba bromas en clase? También estoy seguro de que hay temas en los que sois auténticos expertos, principalmente vuestros hobbies, ya sean deportes, juegos, idiomas, vuestro campo profesional o la cocina. Aquí conocéis un montón de información a priori irrelevante, datos sobre fichajes de equipos de fútbol húngaros, las habilidades de cada personaje del Final Fantasy VII, cómo se dice esternocleidomastoideo en alemán, o los gramos de azúcar que requiere toda buena tarta Red Velvet. Y sí, esa información es irrelevante para casi todo el mundo, excepto para vosotros. Vuestro cerebro conoce y almacena bien esos datos porque sabe que va a tener que usarlos con frecuencia, es información con sentido para vosotros, dado que habitualmente os desenvolvéis en esos campos. Es decir, el cerebro aprende por repetición, al recibir la misma información de forma continuada y mediante el uso asiduo de dicha información. De todo lo que no cumple estos dos requisitos, el cerebro se olvida rápidamente. Pero, ¿por qué ocurre esto? En 1885, el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, que era un señor con barba, como todos los alemanes de esa época, publicó un trabajo titulado Sobre la memoria, en el que explicaba lo que había descubierto tratando de recordar él mismo series de sílabas sin sentido. Algo así como la mitad de cosas que tendréis que estudiar vosotros para la oposición. De sus investigaciones dedujo que el ritmo de pérdida de la información memorizada es exponencial, ocurriendo la mayor parte de esta pérdida en apenas un día. Ebbinghaus ilustró estas conclusiones con una gráfica que recibe el nombre de curva del olvido, porque es una curva al ser exponencial y se os va a olvidar en cuanto acabe el vídeo. Así de eficiente es nuestro cerebro recordando datos que no tienen ni sentido ni utilidad para él. La inclinación de la curva varía en función de la intensidad del recuerdo, principalmente si está asociado a emociones fuertes. Pero para lo que nos interesa a nosotros, que no nos vamos a emocionar demasiado estudiando el proceso ordinario civil o la ley general tributaria, nos basta con saber que al día siguiente de haber aprendido algo, seguramente se nos olvide, y esto es perfectamente normal. Y sí, he dicho que la información con sentido y relevante para nosotros, como nuestras historias favoritas o los procedimientos que usamos en el trabajo, y aquellos recuerdos asociados a emociones fuertes son fáciles de recordar. Por eso existen técnicas de memorización basadas en asociar historias absurdas y emocionantes a los datos en principio fríos y aburridos que tenemos que aprender. Pero no soy muy partidario de estos métodos a la hora de afrontar una oposición con literalmente cientos, si no miles, de datos aparentemente aleatorios y muy similares entre ellos. ¿Cuántos plazos de 10 días establece la ley de enjuiciamiento criminal? 26. ¿Y de 5? 32. Vais a poder asociar una emoción o una historia a cada uno dentro de sus respectivos procedimientos, también muy similares entre ellos, de forma que sea distinta a todas las demás para no confundiros. La verdad es que parece una tarea más propia de un guionista que de un opositor. Bien, recapitulando. Ya conocemos cómo funciona nuestro cerebro a la hora de memorizar. Por nuestro señor alemán con barba sabemos que olvida datos aburridos a una velocidad pasmosa, salvo que, como sabemos por nuestra propia experiencia, se exponga a ellos de forma repetida en el tiempo o necesite usarlos para algo. Pero es que además estudios posteriores al de Hermann Ebbinghaus confirman esta experiencia personal, pues descubrieron que la repetición espaciada en el tiempo, es decir, repasar un tema al día siguiente de estudiarlo por primera vez, luego a los 3 días, luego a la semana, luego al mes, luego a los 6 meses, etc., potenciaba enormemente la retención de información. Y no solo eso, sino que la verdadera clave de la memoria a largo plazo, que es la que nos interesa a nosotros de momento, consiste en recordar activamente la información estudiada, es decir, esforzarnos por recordar lo que nos están preguntando. Por eso, cuando el profesor en clase os hacía cantar la lección, en realidad os estaba enseñando un novedoso sistema de aprendizaje basado en los más recientes estudios psicológicos sobre la memoria de... Vale, no. Solo estaba perpetuando los métodos de nuestro decadente y anticuado sistema educativo, del que nuestras oposiciones, por desgracia, beben directamente. Pero esa es otra historia.
Y te preguntarás, vale, ¿cómo cojo los miles de datos y contenidos de mi oposición y estructuro mi sistema de estudio para repasarlos en intervalos cada vez mayores de tiempo y me obligo además a recordarlos de forma activa de vez en cuando? No me he explicado bien. No se trata de repasar por un lado y de recordar por otro. Se trata de hacerlo a la vez, recordar activamente de forma espaciada en el tiempo. Solo con esto ya tendréis las bases para un sistema de estudio enfocado a un examen de desarrollo, como los orales de las oposiciones A1 o los temas de las oposiciones de maestro. Podríais cantar o escribir cada tema siguiendo un calendario, cada vez con más separación en el tiempo, y el día del examen sería pan comido para vosotros. Pero, para la mayoría de oposiciones esto no sirve, porque no tienen este tipo de pruebas, sino que evalúan mediante test, y en los test lo importante no es la calidad de la exposición o el desarrollo, sino el grado de detalle. Para sacar buena nota en un test de oposición, hay que conocer al dedillo todos los mini datitos que tantos dolores de cabeza nos dan, muchos de ellos numéricos, otros con nombres raros, aquellos aparentemente imposibles, y todos ellos repartidos a lo largo de cientos y cientos de páginas de legislación y otros contenidos técnicos. Así que para el común de las oposiciones necesitamos un sistema de estudio que cumpla 3 requisitos: basado en la memorización activa, con repetición espaciada en el tiempo de la misma y con plena atención al detalle. ¿Existe eso? Por suerte, sí. Y pretendo mostrároslo en el próximo vídeo. Así que suscribíos, activad las notificaciones del canal para enteraros de las novedades, dadme un like aquí abajo para que yo sepa que os ha sido de utilidad y compartidlo con otros opositores, pero no con los que están estudiando vuestra oposición porque sería pegaros un tiro en el pie. Nos vemos en el próximo vídeo.